El día de hoy estoy con José Vidal, él trabaja junto conmigo acá en Productiva. De hecho, él es uno de los coordinadores de Costo Meta de un proyecto que tenemos en el extranjero. Y hace unas semanas hizo una exposición en el Congreso de Virtual Design and Construction que organiza la Universidad de Lima en conjunto con el SciFi de Stanford. Y básicamente le pedí que hiciera una exposición de lo que él expuso en ese momento, ¿no es cierto?, en el Congreso para, digámoslo así, que él explicaba un poco qué es lo que está haciendo acá en Productiva en el proyecto que tenemos en todo lo que respecta de Virtual Design and Construction. Así que nada, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí en el canal, ¿no? Finalmente, después de tanto tiempo. Creo que ya lleva más de un año, no estoy seguro, pero no, muy agradecido de estar acá. La verdad es que es una oportunidad que aprecio bastante. Y pues nada, espero que realmente tu audiencia le guste la presentación que voy a hacer en este momento, también en una conversación contigo, ¿no? Para comentar un poco lo que hemos estado trabajando ahorita en Productiva, en este proyecto, y nada, realmente muy, muy agradecido. Eh, bueno, no sé, ¿deseas Sí, que ya no. empiece? Nada, nada, José, gracias a ti más bien, porque de hecho lo importante, como siempre comentamos en la empresa, es compartir conocimiento. Y de hecho he visto tu trabajo y esta presentación es súper buena, y estoy seguro que a las personas les va a gustar y sobre todo les va a servir para que puedan implementar cosas de este tipo en sus empresas, en sus proyectos. Así que nada, dale, tú cuando tú quieras empieza y vamos conversando al respecto. Ya, excelente, excelente, perfecto. Entonces, sin nada más que decir, bueno, nuevamente un saludo a todo el público ahorita oyente. De verdad es un gusto estar con ustedes presente. Y pues nada, empezaré con la presentación. Entonces, esta es la presentación, como comentaba César, que hice para el tercer Congreso Internacional BDC. Se realizó hace unas semanas, ya la tercera edición. Y bueno, a diferencia de otras presentaciones que quizás he hecho anteriormente en otras oportunidades que han sido más enfocadas en aplicaciones BDC ya realizadas, ya hechas, con proyectos ya entregados, ya con todas las métricas listas, con todo ya terminado, ¿no? En esta oportunidad realmente me da mucho gusto que voy a poder hablar sobre un tema que quizás no se habla mucho, que es BDC aplicado a etapas tempranas. Que de hecho es algo que hacemos bastante productiva, pero por lo general no se muestra mucho en ejemplos presentados, expuestos, debido a que, bueno, quizás no hay mucho detalle en el proyecto o incluso hay gente que cree que no se puede aplicar BDC a esta etapa del proyecto. Entonces, nada, me parece un tema súper interesante. En este caso va a estar más enfocado en la optimización del costo meta mediante análisis de alternativas de diseño, que es algo que hacemos como parte de nuestro servicio de gestión de construcción y como parte de nuestro servicio de preconstrucción en productiva. De Entonces, hecho, de hecho, José, bueno, hace poco también, bueno, hace un mes o un poquito más estuvimos contigo en Stanford, ¿no? tal cual. Viendo, bueno, compartiendo con peruanos, bastantes latinoamericanos, ¿no es cierto? Y también europeos, ¿no? Y justo lo que comentas es cierto, ¿no? De repente en Latinoamérica no se ve mucho el tema de aplicar BDC en preconstrucción, como le llamamos en productiva, pero en Europa, ¿no es cierto? Nuestros colegas, digámoslo así, de Noruega, ¿no es cierto? De Islandia, de Suiza, tenían digamos, bastante ejemplos de esto, ¿no? Por el contrario, no tenían mucho de repente en lo que es PPM, ¿no? Sino que más lo tenían Exacto. un poco en preconstrucción y no tenían tanto en construcción, ¿no? Pero de hecho es un buen punto que tocas que creo yo debemos empezar a analizar más estos temas de BDC en preconstrucción, porque de hecho la coyuntura lo amerita, ahora que hay mucha variabilidad, la coyuntura política, económica en general en el mundo es compleja, creo que esta metodología soporta mucho mejor lo que necesitan los proyectos actualmente, ¿no es cierto? 100%. Sí, de hecho, justo más adelante te voy a dar la palabra para que comentes un poco sobre este contraste que encontramos en la industria peruana y en otros países, ¿no? Porque, bueno, es importante mencionar que este proyecto es un proyecto para uno de los proyectos que estamos realizando para un cliente en el extranjero. Eh, y justamente vamos a ver, ahí se va a ver en la presentación estas diferencias, ¿no? Que existen. Pero bueno, eh,
Nada, para empezar con la presentación, voy a rápidamente dar una breve introducción mía, si me permiten la modestia. Yo soy egresado de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, certificado por Virtual Design Construction por la Universidad de Stanford, al igual que César, coordinador de Costometa en Productiva Constructora, actualmente dedicado 100% a este proyecto en el extranjero. Bueno, y además otros temas aparte, ¿no? Como cofundador del Círculo de Estudios BDC en la ULIMA. Bueno, fui moderador host en el segundo Congreso Internacional BDC del año pasado. Este año me ha tocado ser expositor. La verdad es que es una total coincidencia. Y bueno, también participante en algunas investigaciones como la Sci-Field Research 2021-2022 y también Graduate Assistant en BDC Dictionary, que es una página web. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, vamos a dar un poco de contexto en primer lugar, ¿no? Como he comentado, gran parte de la presentación la van a ver en inglés, debido a que es un cliente extranjero, y estamos hablando de un proyecto multifamiliar aproximado de un total de 13 pisos, lo que se le llamaría un condo hotel. La utilidad de este edificio es principalmente una suerte de hotel que puede hospedar, o hotel / residencia que puede hospedar huéspedes por un tiempo de 6 meses como máximo. Y bueno, eso es lo que se destila en el lugar en el cual está ubicado. Entonces, vamos a empezar. Lo que más me parece importante que debemos tocar al inicio es qué es lo que el cliente está buscando, ¿no? En esta etapa de preconstrucción, en las etapas tempranas, lo que el cliente más está buscando es poder garantizar la rentabilidad del proyecto, ¿no? Poder evaluar si efectivamente el proyecto va a ser rentable, y con la poca información que puede tener en este momento, ver la mejor manera de no solo hacerlo rentable, sino evaluarlo y además encontrar las mejores alternativas en su diseño para que sea lo más rentable posible, dadas las circunstancias en las cuales se está manejando. Entonces, partimos de ahí, ¿no? El objetivo del cliente va a ser garantizar la rentabilidad del proyecto. Y nosotros, como equipo de proyecto, ¿no? Que no estamos ni del lado de 100% del owner, ni tampoco vamos a ser constructores, sino vamos a apoyar en la gestión de la preconstrucción. Vamos a soportar al cliente en esta toma de decisiones fundamental en el diseño, mediante análisis de las alternativas más óptimas que sean en términos de valor y costo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto es importante porque, a diferencia de otras implementaciones BDC que ya están, por así decirlo, en la marcha, y ya hay un objetivo claro de construcción, y ya hay un costo claro que se tiene que alcanzar, y hay un plazo ya completamente establecido que hay que poder cumplir. En este caso, esta es como la primera implementación BDC que se va a hacer en un proyecto, ¿no? A diferencia de otros videos que ya han visto, probablemente el video de Álvaro o el video de Fernando, que han explicado cómo es que la implementación BDC va evolucionando a lo largo del proyecto, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el proyecto. Acá lo que más me parece interesante es que podemos partir de una implementación y ver cómo es que desde este origen se va a ir evolucionando a lo que ya han visto en otros videos, ¿no? Este es como que lo más fundamental en base a la información que se tiene del proyecto, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a poder cumplir este objetivo del cliente? Acá, en vez de empezar por ahí, voy a empezar por PPM, y es que vamos a generar un sistema de producción de análisis de alternativas de diseño. ¿Cómo va a funcionar esto? De ahí voy a presentar un proceso estándar, pero básicamente lo que va a hacer es vamos a generar una especie de recorrido, un sistema, un loop en el cual vamos a obtener información del arquitecto y los diseñadores para poder analizar las mejores alternativas o las oportunidades de mejora que se puedan hacer en el diseño, y en base a consultorías y en base a coordinaciones, sesiones SAIS, encontrar cuál de estas alternativas es la más óptima, tanto en valor y en costo, en base a lo que el cliente está buscando. Para de esa manera, bueno, con ayuda, como ya he comentado, del modelo BIM y las sesiones SAIS, poder optimizar el diseño y, en definitiva, poder alcanzar el costo meta que el cliente está buscando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Nuevamente voy a comenzar por PPM, porque acá hay algo muy importante que mencionar sobre PPM, y
tal como comentaba César, es un tema un poco abstracto, bueno, no solo quizás en Europa, probablemente también en Perú, definitivamente. Y es que PPM, quizás muchas personas, y quizás algunos de nuestros oyentes puedan coincidir, pueden pensar que es el establecimiento o la graficación de un schedule o de un cronograma, tal como el que se ve en pantalla. Sin embargo, qué es un cronograma? Un cronograma o un schedule, como el que vemos en pantalla, no es más que lo que el cliente está buscando que todos los que están a su cargo, es decir, constructores, consultores, diseñadores, etcétera, todos los que están involucrados en el proyecto, hagan en un determinado plazo, en un determinado tiempo. Al final, eso es el cronograma. Sin embargo, el cronograma no nos va a decir, no nos va a poder transmitir el trabajo que existe dentro de cada una de esas actividades que el cliente está buscando. Y es algo fundamental que vamos a necesitar dentro de todo el proyecto para poder específicamente atacar los puntos más importantes. Entonces, quería hacer esta pequeña distinción porque lo que es un cronograma realmente no es PPM. PPM se va a enfocar en el trabajo y en cómo funciona la demanda y la oferta dentro de este proceso de producción para poder alcanzar justamente el mejor valor. Entonces, en vez de esto, voy a presentar lo que es un sistema de producción bien sencillo, que es lo que es básicamente lo que hacemos en el proyecto actualmente en la etapa temprana, que es básicamente tenemos dos puntos importantes, el input y el output. El input va a ser la actualización del diseño conceptual, es decir, vamos a recibir un diseño otorgado por el arquitecto y los diseñadores del proyecto y nosotros lo vamos a transformar, todo lo que obtengamos de este diseño lo vamos a transformar en valor y en costo, ¿no? A través de varios procesos que vamos a explicar en este momento. Entonces, a partir del diseño recibido, vamos a actualizar el modelo BIM que tenemos ya desde etapas tempranas por la información que tengamos y vamos a identificar estas posibles optimizaciones que se puedan hacer en el diseño. Luego va a haber un work in progress, un inventario, como quieran llamarlo, dentro de este proceso, en el cual vamos a hacer consultas a especialistas, ¿no? Porque acá es importante mencionar que lo mejor que podemos hacer es consultar a especialistas en el tema, que sepan específicamente cómo, no solo cómo, sino cuál va a ser la mejor alternativa para esta cuestión del diseño, ¿no? A partir de ahí vamos a analizar colaborativamente a través de sesiones SAIS esas alternativas, vamos a elaborar un cuadro comparativo para el cliente. Y finalmente el cliente va a ser el que tenga la toma de la decisión final de cuáles esas alternativas finalmente se va a escoger, ¿no? Posiblemente sea la que tenga el menor costo, pero no necesariamente tiene que ser de esta manera. Bueno, vamos a partir de la elección del cliente, vamos a actualizar, vamos a preparar y actualizar nuestro costo meta, que es finalmente lo que le vamos a presentar al cliente, por lo cual se está contratando, ¿no? Presentaremos este costo meta al cliente ya con las optimizaciones y el cliente al final esto le va a ayudar a poder analizar mejor su rentabilidad del proyecto en base al área vendible que tenga, ¿no? No sé, César, tú, en base a tu experiencia, más o menos el proceso es así, ¿cómo tú lo ves este proceso en general? No, de hecho, José, es un poco lo que estamos haciendo ahora y está muy bien graficado porque, como mencionabas en el anterior slide, a veces estos cronogramas es es el deseo que quiere el cliente cómo hacer las cosas, pero justamente bien dices que hay mucho trabajo detrás y sobre todo no muchas cosas son lineales en un trabajo, ¿no? O sea, en un cronograma, como lo han mostrado, a veces todo está lineal, pero en realidad hay muchos loops, que, ¿no es cierto? O hay muchos retrabajos, hay variabilidad, ¿no es cierto? Que es lo que en realidad impacta a la construcción o a la preconstrucción en este caso. Y acá lo estás detallando bastante bien, un poco para ver sobre todo, tener claro cuál es el input y el output, ¿no? Yo creo que claramente lo que recibimos es básicamente el diseño y la madurez que fuese, ¿no es cierto? Porque hay una suerte de acá, hemos trabajado mucho en el schematic design, ¿no es cierto? En cosas bastante básicas, que es como una suerte de cabida acá en Perú. Pero la idea es que el cliente vaya tomando la mejor decisión, pero también basada en el costo, ¿no? Que es lo que Exacto. falta bastante en estas etapas, ¿no? El cliente lo ve mucho por estética, por funcionalidad,
que es válido, ¿no? Es súper válido, pero a veces le falta una variable que no es menos importante, que es el costo, ¿no? Entonces, ahí entramos nosotros y de hecho grafica este flujograma bastante bien lo que estamos haciendo, así que me parece súper bueno cómo lo has podido captar y interiorizar, ¿no es cierto? Es bastante simple, pero justamente en la simpleza está nuestro, digamos, la grandeza de nuestro trabajo está en la simpleza de cómo lo hacemos, ¿no? Para que se entienda rápido. Exactamente. Exacto, no hay necesidad de que sea algo súper complejo, ¿no? Ese es el tema. Bueno, de ahí te voy a pasar unos links. Realmente hay unos artículos de PPM que explican súper sencillo cómo hacer esto. Realmente esto es lo que hacen, o sea, con la misma simbología, con el triangulito, el rectángulo, es tal cual, ¿no? Realmente no hay mucha ciencia detrás. Y tal como comentas, que ese proceso que estoy ahorita presentando es lo que se vería en un programa como presentación de costo meta, que quizás es todo un proceso, es decir, es un proceso que va a durar probablemente, bueno, puede durar un mes, 2 meses, una semana, 3 meses, realmente no se sabe, pero como tú comentas, se va a ver como una línea. Y presentar el costo meta es un proceso que no es una línea, es un loop, es un sistema, es algo que va a ir viendo ida y vuelta, van a haber varias revisiones. Entonces no podemos graficarlo como un cronograma. Tiene que ser un sistema de producción, tal cual. ¿No? Bueno, eso es solo un ejemplo, digamos, porque al final PPM está realmente más enfocado, si lo ven en la teoría, ¿no? En el proceso típico de diseño, fabricación, transporte e instalación. Esos 4 procesos básicos dentro de la construcción. Pero igual realmente lo podemos aplicar a esto y encaja perfectamente bien, ¿no? Pero bueno, ya para seguir enlatando, para no explayarme mucho, vamos a ver un poco también sobre cómo es que a partir de estas alternativas y posibilidades, oportunidades de optimización, hacemos sesiones live con nuestros directores y con el cliente para justamente evaluar la mejor alternativa, y sobre todo con los consultores especialistas, ¿no? Bueno, acá en pantalla hay un ejemplo que lo voy a mencionar un poco más adelante. Y finalmente, dentro de los 3 componentes, tenemos Building Information Modeling, BIM, quizás uno de los más familiares para nuestra audiencia, que está probablemente más familiarizada con el concepto de BIM, más que AIS y PPM. Y aquí lo que más quiero resaltar es que modelamos todos los principales componentes, pero que hay en el diseño, pero lo más importante es modelamos todo lo que tengamos. Es decir, toda la información que tengamos disponible la vamos a modelar. ¿Por qué? Porque en esta etapa tan temprana, lo que más va a carecer es información del diseño. Y esa es la razón por la cual muchos pueden creer que no se puede hacer tanto o no podemos llegar a una estimación tan precisa. Sin embargo, sí podemos. Es decir, con la información que tenemos, podemos hacer un modelo como el que vemos en pantalla, ¿no? Aquí podemos ver los muros, las losas. Claro, algunos espacios están graficados, están presentados de forma de cubo, pero realmente al final eso nos va a dar un área, nos va a dar un volumen, nos va a dar un contorno. Incluso hasta hemos modelado unas estructuras propuestas, por más que no tengamos diseño de estructuras. No, en base a lo que está proyectando el arquitecto, bueno, hacemos una propuesta que más o menos nos va a dar un indicador, pero algo nos puede dar. Y en base a este modelo, a cada uno de estos elementos le vamos a dar una información, que al final lo vamos a traducir en un costo que se va reflejado al final en el costo meta, ¿no? Entonces, nada, solo quería mencionar ese punto en el tema del BIM porque muchos creen que no se puede hacer mucho, pero realmente hay bastante información que se puede obtener a este nivel de información, a este nivel del proyecto, ¿no? Sí. Como por ejemplo, De hecho, José, para comentar un poco ahí que, como tú bien sabes, pues, o sea, además del modelo, lo que nosotros hemos interiorizado y es más, hemos trabajado por muchos años, es cambiar esta suerte de drivers, ¿no es cierto?, de costeo, ¿no? Donde hemos sí, pasado de un tema muy tradicional en construcción, que es el master format, ¿no es cierto?, que trabaja por partida, a una suerte de uniformat que trabaja por elemento, ¿no? Que de cierta manera hace que justamente lo que dices, ¿no? Estos bloques que simbolizan algo tengan la información adecuada para la madurez de la información, valga la redundancia, que tenemos en una etapa muy temprana, ¿no? Que es justamente exacto. la idea de la data que traemos de muchos proyectos atrás, pero que los volcamos acá con la información
idónea, ¿no? Que creo que es uno de los problemas que tenemos en el país, ¿no es cierto? Porque la información que tenemos es de construcción, Sí, de cosas que hacemos construyendo, pero no hemos tenido la capacidad de llevarlo a preconstrucción porque, por ejemplo, en ese momento no sabemos cuánto acero hay en una etapa muy temprana, ¿no? Entonces lo que necesitas sí. es un driver distinto, por ejemplo, de concreto armado, donde hay una cuantía de acero, pero puedes costearlo así, ¿no? Que es justamente lo que ahora tú estás haciendo para este tipo de proyectos, es linkear esto con los costos de una base de datos, pero que está en el, digamos, en esta suerte de, no metodología, sino estimación de costos de drivers de Uniformat, ¿no es cierto? Tal cual 100%. Así como mencionas, lo hemos cambiado la metodología de estimación a Uniformat. De hecho, al final vamos a comentar un pequeño detalle sobre eso, hay unos cuantos slides. Y así como comentas, sí, definitivamente nos va a ayudar muchísimo el modelo, es decir, lo que podemos hacer hoy en día y lo que hemos hecho antes. ¿No? Tener esta base de datos que, bueno, puede ser de la misma empresa, en Productiva manejamos una base de datos en base a proyectos antiguos, y además utilizando bases de datos, bueno, ya estandarizadas, ¿no? En este caso, en este proyecto extranjero, hemos comprado una base de datos que nos ayuda bastante para poder analizar mejor los precios. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos una base de datos de proyectos en el extranjero tan amplia, tan extensa, que la mejor opción es, pues, comprar una ya establecida, ¿no? Y es lo que más nos ha ayudado, tal cual. Entonces, bueno, así como hemos visto anteriormente, bueno, hemos podido modelar el tema de las áreas, ¿no? Tal cual, incluso con los mismos vanos, con los mismos ductos que existen para poder tener el metrado tal cual de las áreas que exige el proyecto. Incluso, como ahí comenté anteriormente, hemos hecho una propuesta de cimentaciones. Acá, como pueden ver, en este tipo de proyectos, en esta localidad es muy común utilizar pilotes. Es lo más común, de hecho, debido al tipo de suelo que existe en la zona. Y, y bueno, de hecho, antes había un sótano, de ahí voy a comentar un poco al respecto, pero lo que quería comentar es, bueno, como comentaba César, ahí en la tabla podemos ver que esto está en base a una metodología de estimación de Uniformat, ASTM Uniformat 2, que justamente se basa en elementos, que es algo que realmente nos puede ayudar bastante a la hora de poder evaluar no solo los modelos a esta etapa de proyecto, sino cómo lo vamos a traducir después en construcción. Bueno, un poco más, también un poco de la estructura propuesta, ¿no? Las columnas que ha propuesto el arquitecto también se han modelado, ¿no? Por más que no haya un diseño como tal de estructuras. Y bueno, acá vamos a ir a la parte interesante, ¿no? Si se acuerdan lo que estábamos mencionando al inicio, la idea de todo esto era optimizar el diseño en base a alternativas que generen mayor valor y mejor rentabilidad en términos de costo. Entonces acá en esta parte vamos a evaluar un poco, vamos a un poco ver qué tipo de oportunidades de mejora hemos identificado en el proyecto hasta el momento, ¿no? Acá una de las más influyentes quizás fue la alternativa del parking, es decir, del estacionamiento, en la cual pudimos identificar que inicialmente el proyecto contaba con un sótano y donde se ubicaba el estacionamiento. Sin embargo, en base a unas cuantas sesiones SAIS y una suerte de consultoría, hemos podido establecer tres opciones de diseño para el sótano, para el tema de parking, perdón, para el tema de estacionamiento. Y la opción número dos era la opción en la cual no tenía sótano, porque en un primer momento el cliente había identificado que la mejor alternativa era que el estacionamiento vaya en el sótano y poder utilizar el primer y segundo nivel para áreas comunes y que genere un mayor valor. Sin embargo, al hacer un análisis de costo, podemos identificar, así como se ve en pantalla, que la opción número dos, la que no tenía sótano, y poner el estacionamiento en el primer y segundo nivel, iba a generar una mejor rentabilidad en general, ¿no? Iba a generar un mejor costo y eventualmente una mejor rentabilidad dentro de las áreas vendibles que tengamos, ¿no? Sí. De hecho, comentando un poquito el detalle, complementando a lo mejor lo que has comentado, había un tema no solo en el costo, sino evidente también en el plazo y sobre todo en la variabilidad del proyecto, porque
en esta zona, que es este proyecto, digamos, la napa freática está muy alta, ¿no? Entonces, meterse ese sótano era bombear, ¿no es cierto? O usar alguna, digámoslo así, alguna suerte de sistema constructivo que se pueda construir, valga la redundancia, en agua, ¿no es cierto? O bombearla o ponerle una suerte de tablestacas, que era bastante variable, sobre todo dependiendo la estación del año, ¿no es cierto? Si era en Excelente, primavera, si era claro. en verano, ¿no es cierto? Entonces, ya quitando eso, no solo quitabas costos, sino le dabas mucho más, digamos, era mucho más cierto el plazo, el costo y básicamente lo que se necesita en ese tipo de proyectos, ¿no, José? 100%. Sí, definitivamente era una alternativa que generaba mucha variabilidad, que, bueno, definitivamente no es lo más beneficioso dentro del proyecto. Tal cual. Bueno, continuando acá, otra alternativa que hemos evaluado es el tema de los muros, ¿no? Los muros interiores. Acá lo que hemos hecho es, como ya hemos visto, hemos modelado tanto los muros externos de fachada como los muros internos. Y lo que hemos hecho es, en sesiones SAIS, hemos tenido coordinaciones con consultores justamente de muros que nos han brindado qué tipo de muros o qué tipo de muro es la mejor alternativa para cada tipo de espacio. Es decir, porque quizás a este nivel de proyecto no tenemos realmente información del tipo de muro que existe en cada espacio, cada zona del edificio. Sin embargo, en base a esta consultoría, hemos podido identificar qué espacios y qué tipo de muros serían mejor adecuados para cada zona, cada área del proyecto. Es decir, sea áreas comunes, sea departamentos o sea la parte de la azotea del rooftop. Y en base a eso hemos modificado nuestro modelo. Es decir, hemos añadido una nueva información que justamente va a tener un distinto tipo de costo. ¿No? Si lo dejamos todo en un mismo tipo de muro, va a ser un mismo costo, pero si podemos darle ya ese detalle desde esta etapa temprana, definitivamente genera mucho, pero mucho valor al proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Mix de unidades. Esto ya también es súper importante porque para el cliente es realmente importante poder definir desde esa etapa cuál va a ser el mix de unidades, qué es mix de unidades, cuál va a ser la mejor combinación para un determinado piso, para una planta típica, por ejemplo, cuál es la mejor combinación de unidades, es decir, cuántas unidades van a haber por cada planta y cómo van a estar distribuidas. Es decir, vamos a tener, digamos, 10 unidades, pero todas iguales, o digamos, 2 unidades que sean un poco más grandes, unas 5 unidades más pequeñas y otras. Entonces, este mix realmente es muy importante porque va a impactar muchísimo en la rentabilidad que va a tener el proyecto, porque van a ser que finalmente los clientes finales, y en base al área vendible que tengamos, porque tenemos un área de reza y un área vendible, ¿no? Entonces realmente la optimización y la mejor alternativa de este mix de unidades va a ser de vital importancia para el cliente y en general para la rentabilidad del proyecto. Entonces lo que hemos hecho aquí es, hemos identificado una suerte de parámetros, una lista de parámetros que son los más influyentes dentro del costo, ¿no? Que es la tabla que vemos al costado. Al final, el modelo, los gráficos que hemos hecho son meramente ilustrativos. Lo más importante es la tabla del costado. En este caso tenemos para la unidad de tipo King, como una suerte de estudio pequeño, acá se le llama también monoambiente en Perú, no sé cómo se llamará en otros países de tu querida audiencia, César, pero bueno, acá tenemos el tipo de unidad King, ¿no? Otro tipo de unidad que teníamos era el One Bedroom Suite, que es bueno, igual, de una sola habitación, un poco más grande, pero esta vez cuenta con un cuarto, no es simplemente un solo espacio ya, también con baño claramente, y One Bedroom Suite Plus Den, es decir, la misma unidad que la anterior, pero con un den. ¿Qué es un den? Un den es como una especie de un pequeño estudio, un pequeño cuarto que se puede utilizar también como depósito o para otras funciones, ¿no? Que es un poco más grande, claramente. Y bueno, en base a estos tipos de unidades, se ha podido evaluar cuál sería el mejor mix y eventualmente cuál sería la mejor distribución para el proyecto, ¿no? Entonces, dicho esto, acá hemos visto algunos ejemplos de optimizaciones que hemos hecho para el diseño. Y quería regresar un poco al sistema, al proceso de producción, debido a que
quiero reflejar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Recibimos el input del diseño por parte del arquitecto, los demás diseñadores. Poco actualizamos el modelo BIM, como han visto, identificamos posibles optimizaciones, hacemos consultas y coordinamos con todos estos especialistas en sesiones SAIS. Hacemos el análisis colaborativo, elaboramos el cuadro comparativo para el cliente en base a todo el estudio que hemos hecho, se lo presentamos al cliente para que tome la decisión final y en base a esa decisión final pues presentamos y actualizamos el costómetro, ¿no? Para presentárselo nuevamente al cliente. Y así en un sistema, en un loop, por el tiempo que dure este proceso de costometa, de preconstrucción, dependiendo de lo que se busque, ¿no? César, por favor, hasta el momento, ¿algún comentario con respecto a esto? Quizás algo que se me haya escapado, algo que quieras comentar a tu querida audiencia. No, de hecho, José estaba bastante bien explicado. Solo podría comentar un poquito lo que en su momento, digamos, la satisfacción que tuvo nuestro cliente cuando le presentamos digamos, este 3D, ¿no es cierto?, de los departamentos que, como bien dices, todavía no está bosquejado y es digamos, es una distribución propuesta, ¿no? Que propusiste con el objetivo de que el cliente tenga claridad en qué cosa tenía en cada departamento, porque al final lo que importaba es, al margen de la distribución, saber cuánto iba a costar cada departamento, porque de nuevo, digamos, cuando se forma un equipo integrado de proyecto, cuando se trabaja bajo un entorno colaborativo, cada empresa o cada stakeholder aporta algo distinto, ¿no es cierto? En este caso el cliente sabe comercialmente qué necesita. Probablemente en nuestra posición, en este caso como constructores, pero que en realidad no vamos a construir per se en este momento, pero sí sabemos el costo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente es soportar una decisión del cliente, pero informada en el costo, ¿no? Así que es un ejemplo muy bueno también de lo que hemos venido haciendo en estos tiempos, ¿no? Tal cual, César, sí, 100%. Y algo que te quería también preguntar era en base, acá en este proceso que vemos, una parte fundamental y clave, diría yo, es justamente la consulta de especialistas y toda esta colaboración desde etapas tempranas, es decir, todo este proceso de colaborar con la industria, es decir, con lo que ya se tiene, pero desde un momento mucho más temprano, quizás a lo acostumbrado. Te quería preguntar cómo ves este contraste tanto en la industria peruana como en esa industria fuera del extranjero, incluso en lo que hemos visto también en nuestra visita a Stanford. ¿Tú cómo ves eso? Porque quizás acá en Perú se toma de una cierta manera, ¿no? Involucrar a otros actores desde etapas tan tempranas. Quizás afuera no es así, o quizás también tú pudiste haber notado estos meses que hemos trabajado en este proyecto que también es algo a lo que no están acostumbrados, ¿no? Los demás consultores, especialistas que contactamos, nos dicen como que, oye, yo lo puedo hacer, pero esto no es tan común o no estoy tan acostumbrado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves este contraste? Bueno, de hecho, definitivamente ese proyecto que estamos trabajando está en la costa este, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Yo creo que la costa este de Estados Unidos se podría decir que el trabajo que tiene es bastante similar de cierta manera en Latinoamérica. Eh, Inclusive yo diría que este tipo de trabajo que hacemos acá en el Perú, no muchas empresas lo hacen tampoco, ¿no es cierto? Tú sabes que, bueno, Exacto, por el tema exacto. que manejamos, no hay mucho de esto. Por el contrario, ya si te vas a la costa oeste de Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde hemos estado un poco en Stanford, en California, ¿no es cierto? El tema cambia, ¿no? Yo creo que al final del día, dependiendo el país o la ciudad donde estés, siempre va a depender mucho de las empresas, ¿no? Yo creo que nosotros como productiva lo que hemos hecho bien es tratar siempre de estar a la vanguardia de la innovación, no por moda, sino porque sabemos qué es lo que nos va a tener un paso adelante y nos va a mantener vivos en una industria súper compleja, súper confrontacional, que estamos tratando de que no lo sea justamente, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchos clientes que ya han entendido que este entorno colaborativo hace un sistema win-win, ¿no? O sea, es un sistema donde todos ganamos, donde hay claridad en los problemas
y donde se puede atacar los mismos mucho más fácil, porque justamente están a flote, ¿no? Entonces, como lo que están presentando, ¿no? O sea, estamos viendo costos en una etapa temprana con la poca madurez de información que se tiene y lo que se hace justamente es discutir, debatir y ver lo mejor para el proyecto, porque al final sabemos que si sale bien el proyecto va a ser mejor para todos, ¿no? Tal cual, exacto. Y lo que has mencionado, has dicho un punto muy clave que es que ahora tenemos clientes que creen en esto. Y esto es fundamental porque realmente esto que estamos comentando ahorita es algo que mucha gente lo tiene clarísimo, al menos gente que trabaja con nosotros en la industria o gente que ha estado en el programa BDC. Sí, hay que colaborar desde el inicio, es lo más lógico, ¿no? Colaborar desde etapas tempranas, con la mayor cantidad de actores posibles para que el proyecto salga de la mejor manera. Es lógico pensar así, pero si el cliente no piensa así, pues va a ser mucho más complicado implementarlo, ¿no? Felizmente tenemos la suerte de tener a clientes que realmente crean en lo que hacemos, ¿no? Claramente a base de esfuerzo y de mostrar resultados, pero definitivamente eso nos ayuda no solo acá en Perú, sino también en este proyecto, ¿no? Y va a ser fundamental porque no solo va a ser mejor para el cliente y para nosotros, que es un win-win, sino claramente va a ser mejor para, en general, el proyecto a lo largo de este, ¿no? Tener una mejor colaboración desde el inicio no solo va a traer un mejor análisis de rentabilidad como el que estamos viendo ahorita, no solo va a tener una mejor propuesta de diseño con un valor agregado a esto, sino también con lo que mencionaba al inicio, con las implementaciones BDC, va a ser mucho más sencillo que esta primera implementación BDC vaya caminando y evolucionando a todas las que hemos visto en otros videos, ¿no? Como el video de Álvaro o de Fernando, que esté evolucionando dependiendo de cada etapa del proyecto, ¿no? De etapas tempranas, luego ir evolucionando a la etapa al marco BDC enfocado en excavación, luego en el casco, luego en acabados y hasta la entrega del proyecto. Pero si no tenemos esa colaboración desde el inicio y ese apoyo del cliente, pues va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicado. Al final es un efecto en cadena, ¿no? Es una bola de nieve, definitivamente. Y sí, el mejor momento para hacerlo desde el primer momento, ¿no? De etapas tempranas. Y bueno, dicho esto, ya que hemos resumido un poco lo que hemos hecho, una vez más presentar el marco BDC para que vean un poco cómo es que todo esto converge en un solo marco BDC. Cómo es que todo esto se alinea y se integra tal cual para nuevamente el objetivo del cliente, que es lo más importante, porque solemos, y lo he visto bastante, de verdad lo he visto bastante en mi poca experiencia, porque claramente no tengo tanta experiencia en la industria, pero en mi poca experiencia he visto que muchísima gente cae en el vamos a implementar todo lo que podamos, pero nos desviamos del objetivo principal, ¿no? Y es que podemos hacer 1.000.000 de cosas, podemos hacer BIM, podemos meterle un montón de cosas al modelo, hacer realidad virtual, 4D, 1.000.000 de cosas, 1.000 sesiones hay, las que tú quieras. Pero si realmente no estamos aportando al objetivo del cliente, realmente no, es esfuerzo en vano, ¿no? Y es justamente lo que siempre apuntamos en este caso. Bueno, para terminar, ya esta es la última parte, algo bien corto, bien sencillo, un poco explicar cómo es que hacemos este PDK. Ya lo hemos mencionado bastante en este video, pero un poco en nuestro caso hacemos una estimación paralela a lo que hace el GC, el General Contractor, contratista general en este caso, para poder hacer unos comparativos en base a sus estimaciones. Tenemos al contratista que hace su estimación por su parte y nosotros como PDK hacemos nuestra interna para después tener una revisión con nuestros directores y hacer un comparativo con la estimación realizada por el contratista y finalmente aportar al cliente, soportarlo para definir este target cost. Y para terminar, un poco de lo que mencioné al inicio también con César, de la metodología que empleamos para este costo, para esta estimación de costo, porque, querida audiencia y oyentes, es muy importante mencionar que no basta simplemente estimar costo como tal, sino hay que tener una metodología detrás que lo soporte, que sustente este costo, sobre todo para el cliente, claramente, ¿no? El cliente te va a pedir cómo es que se estimaba este costo. Y en este caso, pues bueno, acá tenemos un poco un cuadro realizado por la ACE, Association of Advanced in Cost Engineering, o Asociación para el Avance de Ingeniería de Costos, en la cual define 5 clases, 5 niveles del proyecto, que va a definir justamente la precisión con la cual vamos a tener este costo de estimación.
porque así como hemos mencionado, en una etapa temprana del proyecto, la información va a carecer, por lo que la precisión de esa estimación puede variar bastante, ¿no? Variabilidad, tema fundamental dentro de todo el proyecto. Entonces, acá estamos en una clase 4, ¿no? En la cual vamos a tener un cierto nivel de variabilidad, como podemos ver en el gráfico. Sin embargo, nuestra labor, nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro trabajo, nuestra chamba, como quieran llamarlo, es reducir esta variabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Tal cual como lo hemos presentado en este video, ¿no? Acá un poco, como habíamos comentado, la metodología que empleamos, ASTM Uniformat 2, en la cual, como ven en pantalla, está mucho más enfocado en los elementos, ¿no? Elementos de superestructura, elementos de casco, elementos interiores de los servicios, etcétera, en los cuales podemos aplicarles un costo unitario y finalmente tener todo el edificio, todo el proyecto, todo lo que queramos hacer, pero subdividido en pequeños elementos, pequeñas partes, cada una con un costo, que al final se puede traducir muy fácilmente a la construcción, ¿no? Y acá, bueno, un poco de cómo se vería ya la estimación final, ¿no? Para que lo vean un poco las partidas que se ven al final, ¿no? Las contingencias que se consideran, y bueno, esto es lo que le presentamos finalmente al cliente, que es lo que está buscando. Bueno, realmente eso sería todo por mi parte, César. Si quieres comentar algo más, yo nuevamente tengo que agradecerte por la oportunidad, por ser parte de este gran canal que has estado formando a lo largo de todo este tiempo. Y nada, agradecer a tu querida audiencia, que definitivamente espero que esto les pueda servir en algo, al menos. De hecho no te quise cortar la última parte. No sé si José puedes retroceder a la tabla de enlace para comentar un punto súper importante ahí. De hecho, este cuadro que has presentado es súper importante y cuando yo lo comento a los clientes, en general a las personas de la industria, de hecho, les digo mi manera particular de cómo deberían leerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando tienes un periodo, un proyecto con una madurez entre 0 y 2%, que es un clase 5, si tú te vas a la parte derecha del cuadro, sale que podría tener una variabilidad del costo entre un 20 y 30, 40%, ¿no? Entonces, automáticamente un cliente dice, oye, o sea, tú me estás dando un número, un costo, que puede variar 30%, ¿qué clase de número es ese, no? Entonces, lo que yo le explico, le digo, mira, es totalmente al revés. Si es que yo te doy un número, por ejemplo, cualquier cosa, $500 por metro cuadrado, eh, la idea de la metodología que seguimos es que cuando esté en un clase 5, vaya pasando el clase 4, clase 3, clase 2, clase 1 y se mantenga esos $500 en base a tomar decisiones informadas en el costo. Por el contrario, si es que tú tienes una estimación temprana, que siempre la vas a tener de alguna manera, porque un proyecto de construcción siempre empieza con un proyecto de inversión, donde hay una venta y un costo, obligadamente, ¿no es cierto? Ya sea una concesión, ya sea un puente, una carretera, ya sea lo que fuese, siempre empieza con números, pero el tema es que si ese costo tú no lo monitoreas de la manera que tú has expuesto, ¿no es cierto?, en toda esta presentación, ese costo sí se podría ir 30% más caro, ¿no? Entonces, ahí hay un punto súper importante y creo que qué bueno que hayas presentado este cuadro porque es algo que tienen que entender las personas, ¿no? Si es que tú no cuidas el costo desde una etapa temprana, justamente lo que puede pasar es que ese costo que pusiste en un tiempo cero, cuando vayas a empezar el proyecto de construcción, probablemente se haya desviado mucho. Por el contrario, si lo cuidas, ¿no es cierto?, tomando decisiones informadas en el costo, no periódicamente, sino continuamente, mejor dicho, ¿no es cierto?, en la continuidad de toda esa etapa de preconstrucción, la idea es que ese número se desvíe lo menos posible, ¿no? Totalmente, 100%. Creo que no se puede explicar de una mejor manera, como lo he puesto ahora. No, definitivamente es algo que es fundamental y claro, creo que o sea, es algo que quizás a veces un poco falta prestar atención. El tema del costo es clave, fundamental para el proyecto desde un inicio, ¿no? A veces cuidamos el costo un poco tarde, quizás. Es algo que suele ocurrir bastante. Pero
100%, 100%. Bueno, realmente, como te digo, yo he explicado todo lo que tenía que explicar. Definitivamente ha sido un gusto, César. Algo que quería mencionar, algo último nomás, antes de retirarme, es, bueno, todo lo que hemos explicado ahorita, querida audiencia del canal de César, es que hemos hablado realmente de una implementación BDC desde cero, la primordial, la original, desde un inicio, desde etapas tempranas, ¿no? Y hemos hablado cómo es que sucede todo este proceso de estimación para hacerlo de la mejor manera. Es decir, todo el esfuerzo, voy a repetir, todo el esfuerzo que se le mete al proyecto para poder estimar de la mejor manera posible, para poner un costo, para poder cuidarlo, y que esté respaldado en una metodología también estandarizada, ¿no? Todo esto para cuidar el costo. Es un esfuerzo que mucha gente va a decir es demasiado esfuerzo, es mucho, ¿no? ¿Por qué inviertes tanto? Pero es que al final es lo que va a garantizar el éxito de tu proyecto, no hay otra, ¿no? O sea, no, definitivamente trabajar desde etapas tempranas de esta manera es una de las soluciones a la industria. Y ahora, tipo, la pregunta sería, ¿no? Todo este esfuerzo que metemos en construcción, que metemos en preconstrucción, perdón, todo el esfuerzo que le metemos a la preconstrucción, a la estimación de costo, para poder tener el diseño y el costo más óptimo posible. ¿Cómo hacemos para trasladarlo a la construcción? Porque claramente sabemos que entre esta etapa de preconstrucción y construcción existe una suerte de brecha muchas veces, ¿no? Más notorio en algunas veces que otras, pero en la cual se puede perder bastante información. ¿No? Todo este esfuerzo que se ha realizado el equipo de preconstrucción muchas veces es diferente al equipo de construcción. Y se pierde esta información y el esfuerzo que se ha aplicado, todos los beneficios adquiridos, ¿no? A veces se pueden perder. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para hacer este traslade? ¿Cuál es la mejor manera para trasladar todo el esfuerzo y toda la información de la preconstrucción a la construcción? La respuesta es: se ve en el próximo video. Ahí, César, ya sabes, hay que hacer un video de eso con equipos integrados, probablemente lo puedes llamar a Fernando, no sé, pero creo que es un tema muy importante que le gustaría a la gente, creo yo, porque muchas veces sucede esto, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto, pero creo que puede pasar bastante. No, de hecho es interesante, ¿no? De hecho es interesante lo que comentas, cómo pasar todo esto. Creo que yo que un poco lo que tratamos de hacer en realidad es que no haya traslape en realidad, ¿no? Que los que estuvieron en una etapa temprana estén, mejor dicho, los que estuvieron en la preconstrucción también estén en la construcción, ¿no? Creo que es la manera más digamos, que que decimos nosotros que es de sentido común, ¿no? Pero básicamente hacemos todo lo contrario, a veces en la industria de la construcción, ¿no? Pero la idea Sí. es esa, ¿no? O sea, justamente en este proyecto, por ejemplo, lo que hemos hecho es eh, incluir al constructor en una etapa temprana. Ahorita está trabajando ya con nosotros, y creo que es un poquito la idea que parece simple, pero no lo es tanto, porque hay un tema de confianza, hay un tema de creer en el proceso, creer en la metodología, que, como bien dices, muchas veces parte del cliente, pero creo que todos ponemos un granito de arena de confianza para que esto salga de la mejor manera, ¿no? Totalmente, 100%. Sí. Oye, nada, José, gracias No, por sí. dar tu tiempo. Esto definitivamente, créeme que le sirve a muchas personas, muchos que quieren saber cómo hacer las cosas diferente en una industria tan tradicional, tan confrontacional como la que estamos, y aportándolo así, créeme que siempre este granito de arena que tratamos de poner desde acá, desde lo que publicamos, las transmisiones, sirven bastante. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo y ya nos vemos en un próximo video, como dices, para seguir descifrando un poquito los temas ocultos de la construcción. Los enigmas Sí, de la industria, ¿no? sí. Esa industria tan compleja, ¿no? No, de verdad, muchas gracias a ti, nuevamente, por la oportunidad. Un gusto estar aquí en tu canal y con toda tu audiencia. Espero que siga creciendo. Definitivamente lo va a hacer. Listo, José. Nos vemos. Listo. Gracias. Chao, chao, Chao. cuídate.